Hola, mi nombre es Carla Rivera y hoy estamos en un capítulo de los foros de expresión. Hoy nos toca analizar el Plan de Estudios 2016 de la Licenciatura en Danza BUAP. Para eso nos acompaña la maestra Irina Rodríguez, quien es maestra en educación y licenciada en danza contemporánea y clásica por la BUAP. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la maestra Patricia Lucía Estayreino, quien es una maestra fundadora desde los talleres de danza en la BUAP. Luego ella participó también en la construcción del primer plan de estudios que dio inicio en 1997 y es también directora de la compañía de danza contemporánea del Complejo Cultural Universitario. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Carlitas. Muy agradable estar con todos mis colegas aquí. Gracias por su presencia. También contamos con la compañía de la maestra Flor de María Reina Toriz, quien es licenciada en Derecho, licenciada en Danza Contemporánea y Clásica, también por la Universidad de la BUAP, y también es maestra en Educación. También ella fue parte de la primera generación que egresó de alumnos de la licenciatura en Danza de la BUAP, y ha sido docente de la licenciatura en el área de clásico desde hace muchísimos años. 15 años. 15 años ya. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes. Y nos acompaña el licenciado Edgar Madrid, quien es licenciado en danza clásica por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del IMBA, y también ha sido bailarín en la compañía de danza de Jalisco y ha sido maestro de la licenciatura en danza en el área de danza clásica también desde hace ya varios años. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerlos a todos aquí. Lo primero que vamos a tratar el día de hoy es en relación a la situación actual de la danza y las necesidades que vemos el día de hoy para la danza. ¿Qué elementos consideran ustedes que han sido aciertos del Plan 2016? Gracias. Yo veo que bueno, pues yo creo que en su momento cuando se llegó a elaborar y por las necesidades cuando se elaboró este plan, era un plan muy ambicioso. Realmente sabíamos que el mundo iba a cambiar. Yo ayer en la plática lo decía, ¿no? El mundo está cambiando. No sabemos hacia dónde vamos y tenemos ahora que empezar a ver que estos aciertos van dirigidos en un momento hacia alumnos que estaban más dentro de un aula escolar. Es claro, nosotros al pensar en este momento, en estos aciertos de que tenía que ser tan ambicioso, empezamos a pensar en un plan que abordara tanto la formación técnica, ¿no?, del área de clásica y contemporáneo, y que también fueran abordando los aspectos de la pedagogía por las necesidades que en el momento se estaban presentando, en donde los chicos estaban incursionando, que es en la educación, también en la gestión cultural, porque como sabemos, bueno, cada vez estamos siendo más autónomos, las políticas culturales en el mundo, no nada más en el país, han ido cambiando, y bueno, también de materias que fueran fortaleciendo el área de la danza, porque también cerrar la danza en un solo aspecto, pues creo que son de los puntos que tendríamos que seguir revisando, porque la danza está cambiando, ¿no? Y ahora, con esto que nos pasó con la pandemia, yo creo que la danza también tiene que tener una mirada distinta hacia dónde va el cuerpo, hacia dónde van las emociones, hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y bueno, pues yo creo que los maestros nos tenemos que sentar ahora cada año a plantearnos perspectivas y cambios distintos. Ahora el reto no es tanto para los alumnos, creo que el reto va a ser para los docentes. Creo que es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno. Sí, hemos estado haciendo cambios, incluso, bueno, ahorita con la pandemia, el simple hecho de haber cambiado la modalidad en línea ha sido un cambio radical, pero creo que nos ha abierto muchas puertas que no conocíamos o que no habíamos trabajado. Yo nunca me imaginé dar una clase de ballet en línea y a larga distancia, que ahora podemos tomar clases con maestros de China, de Rusia, de donde sea,
y creo que es una de las ventajas el tener esa apertura, ¿no? Pero también, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo, sobre todo al principio, adaptarme a conocer las plataformas, todo, y por ejemplo, hacer una corrección a veces en línea, a ver, rota la pierna, empuje el izquierdo, lo que sea, como que a veces cuesta trabajo que lo asimilen, ¿no? Entonces tiene uno que ser como más propioceptivo, más consciente de su propio cuerpo para poder asimilar esas correcciones y ver las correcciones que se hacen también de los demás alumnos, ¿no? A sus compañeros. Cuando estás en el aula puedes ver qué está haciendo el de adelante y le copias, pero en la pantalla no siempre se puede, ¿no? Y más si están trabajando con teléfonos, que son una pantalla pequeña, no. Entonces creo que ha sido mucho de lo que ahora vamos a tener que volver a modificar y a trabajar y a seguir trabajando como siempre. Creo que, como lo comentaba la maestra Irina, al principio cuando se hizo este plan, o se realizó este plan, resultaba ser muy ambicioso por las necesidades del tiempo. Obviamente todo este cambio ha hecho que incluso como docentes seamos mucho más creativos aún, y menciono más creativos porque en sí la danza es creatividad totalmente. Entonces, creo que ha sido un reto muy grande, como lo comenta la maestra Flor, para nosotros, perdón, como lo comentaba la maestra Irina, para nosotros los docentes, y sigue siendo un reto porque, pues, obviamente los medios tecnológicos, digitales, pues también estos van evolucionando día con día, entonces es estar viendo cada vez más, modernizándote, actualizándote en cómo utilizar estos recursos, ¿no? Bueno, tal vez sería prudente o deseable recordar que desde que arranca la carrera, la licenciatura originalmente en danza clásica y moderna, han habido varias revisiones del plan de estudios, ¿no? La primera, si mal no recuerdo, fue con CIES allá por el 2000, donde todavía no teníamos siquiera egresados, pero nos visitaron en esa ocasión encabezados por la maestra Lynn Durán, todo un personaje de la danza en México. Después tuvimos la modificación a MUM, ¿no? Y después el plan 2016, lo cual ha implicado desde su origen, digamos, una serie importante de modificaciones que tiene que ver con la adaptación de la que somos capaces al entorno social. Y creo que el gran problema hoy, no solo con nuestra carrera, incluso con nuestra propia vida, percepción y aprehensión del mundo, es que en general se ha emprendido una carrera en la que vamos siempre como perdiendo, siempre como si fuéramos un poco atrás de las necesidades y de las modificaciones en el ámbito social. A mí me parece que la ambición que se planteaba para el plan 2016, a mí me parece que hay que mantenerla. Creo que hay que ser ambiciosos, es decir, el asunto es enfocar esa ambición tal vez no en términos de cantidad, sino de calidad, que era la intención originaria, y ser capaces de adaptarla a las necesidades del mundo contemporáneo. Como hemos comentado en academia, hoy día es claro que curiosamente, contra lo que podríamos teóricamente sostener, los jóvenes sí tienen claro qué quieren hacer en el terreno de la danza, lo tienen muy claro. Y lo interesante es que son capaces de renunciar a lo que desean por aquello que pueden hacer, ¿no? Así es. Es decir, la gran mayoría de ellos, creo yo, están conscientes de que la inserción en el campo laboral, en el terreno de la interpretación, es sumamente complicado. Hay poca oferta y mucha demanda, con una gran calidad además. Sin embargo, en el terreno de la docencia hace falta muchísima gente. El problema es generar un enfoque que permita que los egresados de las carreras en danza, como lo comentaba, bueno, el maestro Schwartz hoy día, no se enfoque solo a la profesionalización, por ejemplo, ¿no? Sino a hacer de la vida sujetos, a ser sujetos más sensibles para vivir en este mundo. Y eso se puede lograr a través de la danza, tal vez no con la pretensión de que lleguen a bailar a un escenario, sino con la pretensión de que puedan expresarse a sí mismos
y encontrar soluciones a lo que hacen a partir de ese aprendizaje. Entonces, a mí me parece que el Plan 2016 ha logrado cosas realmente muy buenas, muy acertadas. Creo que mejoró el plan anterior, lo digo con toda honestidad, creo que amplió la visión de lo que se tenía contemplado y, como corresponde siempre, como acaba de decir la maestra Irina, ahora nos tocará hacer nuevamente una revisión para enfocar todavía mejor los esfuerzos de los docentes en ese plan de estudios. Así es que, en resumen, yo digo que ha sido una muy buena experiencia, que el plan me parece no solo interesante, me parece acertado, y que hoy día pues habrá que revisarlo, como tendríamos que hacerlo de manera cotidiana. Pues de hecho creo que se han hecho muchas modificaciones, como dicen, ¿no? Pero por ejemplo cuando tratamos de hacer la modificación del plan 2016, se hicieron encuestas, se hicieron comparaciones de planes de estudios de toda la República para ver cuáles eran las tendencias, y también cada que sale una generación es cuando podemos ver qué ha funcionado, qué no nos ha funcionado, y es cuando entonces podemos ver qué se puede modificar, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que sucede siempre, ¿no? Hasta que no sale la primera generación no se puede modificar el plan, porque no tenemos resultados. Y ahorita, bueno, ya salió nuestra primera generación, ya salieron 2, pero hemos tratado de trabajar ver qué es lo que nos está funcionando, y ya estamos viendo qué vamos a modificar y qué se puede tratar de cambiar, ¿no? Para mejorar o para aumentar, o a ver, esto nos está sobrando, esto nos está faltando, ¿no? Sí, perdón, yo creo que en este sentido tenemos que ser visionarios, ¿no? Y no casarnos con los planes de estudio, que yo creo que también como buenos profesionistas pues nos vamos haciendo en momentos, ¿no? Los chicos, claramente ha habido chicos que dicen yo ya no sigo con la licenciatura y siguen bailando. O sea, ellos sin nosotros siguen haciendo cosas, ¿no? Sobre todo fue muy claro ahora en pandemia que sobrevivimos a situaciones en las que cada quien hizo lo que tenía que hacer. Y yo creo que a veces muchos de los males en el mundo es que a veces vemos las situaciones de arriba para abajo y no lo vemos de abajo para arriba, las necesidades reales que se necesitan, ¿no? Nos vamos olvidando, nos metemos en lo académico, pensamos que eso es lo que tiene que ser y queremos inyectárselo a los chavos, cuando los chavos ya vienen de situaciones que ellos están resolviendo, porque así es el mundo ahora. Y no solamente lo resuelven en el sentido de una sola danza, lo resuelven a través de su propia sobrevivencia, ¿no? Chicos que tenemos foráneos, que ya no son los foráneos de hace 20, 30 años, que son los nuevos foráneos, que están laborando, muchos chicos que ya están laborando, muchos chicos que se dedican a diferentes áreas de la danza, algunos chicos que son padres de familia y que, bueno, nosotros a veces queremos meterlos como en esto que veníamos formándonos. Y es ahí donde tenemos como que a veces que parar, ¿no? Por muchas encuestas que se hagan, recuerdo que esto fue también porque fueron indicaciones, ¿no? De algo más arriba, pero allá arriba es allá, pero acá es otra realidad, ¿no? Y a veces nos perdemos, por eso yo decía, tenemos que ver desde nuestra realidad y como emprender este camino, no todo es malo, no todo es bueno, pero sí con otras miradas, porque las artes pueden ser ahorita un medio muy salvador, muy urgente a la sociedad, ¿no? Que ya lo tenemos que hacer, porque lo que está pasando afuera, nosotros tenemos que poner manos a la obra. Más que pensar en plié, relevé, ¿no? Hay que hacerlo. Pero, nosotros, ¿cuál es nuestro impacto social para la gente que nos necesita? Ahí es donde, por eso yo decía que tenemos como una carga. Una tareota, sí. Bueno, desde precisamente este punto que estás planteando, maestra Irina, ya a 6 años prácticamente de que se inició este plan de estudios, ¿qué consideran ustedes que han sido los logros de lo que es lo que estaba puesto en papel a llevarlo a la práctica y en la vida real con los chicos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué logros ha habido de las generaciones anteriores o del plan anterior? Bueno, principalmente creo que yo en lo personal no tuve como mucho tiempo de
analizar, por ejemplo, el Plan MUM. Sin embargo, creo que cuando se hizo o se realizó este Plan 2016, se pensó en distintas áreas. Por ejemplo, abordamos el área de acondicionamiento integral para la danza, ¿no? Donde vienen asignaturas como pilates y yoga, jazz, danza recreativa. Otro tipo de información que posiblemente no se tenía en el plan anterior y mucho menos en el plan inicial, en donde sabemos que era licenciatura en danza clásica y contemporánea, ¿no? Creo que esta área, por así decirlo, abrió como otra perspectiva u otros conceptos, conocimientos para nuestros estudiantes, y finalmente eso ha ayudado también a que se desarrollen dentro de estos campos, que ya no se cerró únicamente a lo que era la danza contemporánea o la danza clásica hasta cierto punto, ¿no? Creo también en la parte de educación, se abrieron un poquitito más conceptos de pedagogía, de metodología y de didáctica. Yo que me encargo, por ejemplo, de asignaturas como metodología y didáctica de la técnica clásica, pues bueno, me he topado hasta este momento con cuando entran ya a mi materia que tienen como conocimientos más amplios ya de estas áreas, ¿no? Que finalmente el contenido temático de esta asignatura inicia precisamente con un concepto general de pedagogía, que es didáctica, que es método, que es... Entonces ya lo tienen como muy claro, y finalmente eso me hace ir más arriba, ya no detenerme en esto, pero también eso significa que estamos repitiendo contenidos y que estamos dejando de lado contenidos que pudieran ser mucho más interesantes, ¿no? Entonces eso es a lo que nos referimos. Tenemos que hacer un análisis completo, qué es lo que nos está resultando. Hay aspectos muy positivos, hay aspectos que no lo han sido tanto. ¿Por qué? Porque posiblemente repetimos información, porque posiblemente nuestra información es muy básica cuando realmente tiene que ser como un poco más amplia, no sé, pero definitivamente hay aspectos buenos. Esta parte del área de acondicionamiento, exacto, creo que abrió otros caminos a nuestros estudiantes. Aparte de que finalmente también nuestra comunidad estudiantil no solamente quiere ya, y mucho menos en este tiempo, el contemporáneo y el clásico, ¿no? Tenemos también estudiantes, o mejor dicho, bueno, sí, muchos de nuestros estudiantes también se dedican a otras disciplinas como el hip hop, como la danza oriental, como las telas, ¿no? Y finalmente creo que de ahí también tenemos que partir para ver qué posibles cambios pudiéramos generar dentro de nuestro programa educativo. Y perdón, creo que tenemos nuestra primera generación. Fue una generación interesante, ¿no? Iba en el camino de la escuela, caminito a la escuela, y de momento, pum, cae la pandemia, ¿no? Fue para ellos, para todos nosotros, un parteaguas. Sin embargo, al tener contacto con muchos de los estudiantes, están teniendo éxito. Muchos de los estudiantes, de hecho me dan envidia algunos, ¿no? Andan en playas, yo sé, el fin de semana anterior tuve contacto con 3 ex estudiantes, están en playas, están embarcados, ¿no? Están yendo a los barcos, están haciendo cosas muy interesantes desde el jazz, desde la danza contemporánea, desde el espectáculo. Entonces, creo que ahí es cuando uno debe de sentirse satisfecho. Claro que como docente uno quisiera más. Sí hay áreas, ¿no? Siempre lo que hemos discutido, esta área teórica, que también a nosotros nos cuesta, que a veces no involucramos, yo siempre he dicho, los maestros de matemáticas cortan el cuerpo y sientan al alumno, ¿no? Pero los maestros de danza cortan la cabeza y usamos el cuerpo, y a veces esta parte la dejamos de lado, ¿no? Que es lo que tenemos que revisar. Y parto de lo mismo, ¿cuáles son las realidades sociales? Porque a veces nos metemos en una burbuja y que el alumno no siente el aprendizaje significativo. Hay que hacerlo significativo desde que llega a la escuela.
Creo que también el ambiente universitario tiene que ser un poquito más fluido, que los alumnos no lo sientan como una materia, como una obligación, sino como un ambiente en donde ellos pueden crear y se pueden sentir salvados, que creo que eso también sería sano en estos momentos, ¿no? Y que la creatividad no sea castigada. Entonces, como que por ahí es empezar a rescatar todas estas habilidades que son cambiantes, ¿no? Ya también lo urbano para mí ha sido como, ya son límites que yo ya no conozco y que digo, ¿y ahora qué están haciendo, no? Y qué bueno que los chicos ahora ellos son conocedores y que nosotros también como docentes estamos aprendiendo de ellos. Esa relación es la que empieza a ser interesante. Yo creo que, estando totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, nada más me atrevería a agregar que justo, bueno, soy tutora de una generación que termina este semestre. Y creo que en esta revisión que tendríamos que hacer, que necesariamente tenemos que hacer y que es sano que se haga, aprender a detectar las orientaciones y los deseos personales de cada alumno, para que podamos de verdad flexibilizar más todavía el plan de estudios con el propósito de responder a las necesidades y deseos que ellos esperan, digamos, ¿no? Porque un poco lo que ha pasado, y sin embargo ha ido disminuyendo desde el primer plan de estudios de la licenciatura en danza moderna, clásica y moderna, moderna y clásica, donde incluso los docentes decidíamos quién iba a ejecutante y quién no iba, y no había más. No podíamos escoger. Habíamos abierto un técnico que se propuso, se aprobó en el Consejo Universitario, pero no se abrió nunca para educación en danza, pero se flexibilizó más en la siguiente revisión común y todavía mucho más en el plan 2016, pero me queda la total certeza de que nos falta mucho, porque seguimos teniendo un plan impositivo. ¿Cierto? Sí, o sea, así es la verdad, Cierto. ¿no? Porque creo que arrastramos esquemas en todos los sentidos con los que romper no es fácil, ¿no? Es decir, ser capaces de sentarnos entre nosotros y reconocer que tenemos que hacer modificaciones, como decía la maestra, no en ellos, sino en nosotros, como de concepción de qué es la danza, para qué la queremos y para qué estamos formando gente en ese terreno. En el terreno de la aplicación de la danza, en el ámbito de la terapia, hoy día se ha multiplicado de una manera tremenda. Y los jóvenes que postulan casi desde el principio de la carrera a abocarse al ámbito de la enseñanza o de la utilización de la danza ahí no están encontrando tal vez la respuesta que sí podríamos dar. En el terreno de la interpretación nos falta poder brindarles los espacios de experiencia escénica. Si la experiencia escénica no acompaña el proceso de un futuro bailarín, van a tener serios hándicaps para poder participar en cualquier audición, en cualquier compañía. Y bueno, y todo lo demás que ofrece la compañía, la carrera. Entonces, sí creo que partiendo de lo que dice la maestra Irina y conjuntándolo con lo que señalan la maestra Flor y el maestro Edgar, sin duda hay que tener súper presente el entorno en el cual nos estamos desarrollando. Creo que hay dos pilares que son fundamentales. El entorno social al cual debemos responder y las inquietudes y deseos de los formantes. Me parece que esos tendrían que ser los siguientes pilares para la reconstrucción de oferta de un plan de estudios que postulemos a que responda mejor a las necesidades pues, de nuestros alumnos. Y lo hemos platicado, pues no lo estoy yo descubriendo, lo hemos dicho entre todos, ¿no? No, y porque el mundo nos obligó. Sí, claro. O sea, realmente el mundo con la pandemia nos obliga a los que iban a un trabajo a quedarse en casa, claro, ¿no? A educar a los hijos en casa. O sea, el mundo nos cambió y para los que veníamos más estáticos,
fue un golpe, ¿no? A eso me refiero, que en ese sentido, y además no menospreciar, yo ayer lo decía, no menospreciar las otras danzas, el movimiento, no menospreciar lo que el otro hace porque es tan válido como lo mío. Incluso bajo una mirada de concepción estética hay que ampliarla, es decir, tenemos que ser capaces de admitir que desde hace un siglo se generaron nuevas categorías estéticas y que nosotros no hemos sido capaces verdaderamente de asumirlas. No, claro. No seguimos. Es difícil ¿no? romper los Pensando paradigmas, ¿no? Ya sí, estamos. Y pasa en el mundo, pasa en todo el mundo. Sí. Sí, entonces, bueno, yo sí soy una convencida de que, como dices, habría que ser inclusivos, respetuosos, flexibles, ¿no? Y bueno, partir por nosotros, ¿no? Y ser realistas, los chicos sin nosotros están haciendo cosas. Ah, claro. Y entonces cuando Claro, y uno se seguirán. pregunta, entonces, ¿qué está pasando con la escuela, no? claro. Es algo que está en la mesa ahorita en las redes, ¿no? Hay una crítica muy fuerte hacia la escuela, y yo no critico la escuela porque la escuela es salvadora de mucho, pero entonces tiene que cambiar. Nos tenemos que replantear las formas y tenemos que ser partícipes todos. Fíjate que sí hay una crítica, pero también hay un reconocimiento grande a la escuela. No voy a dar nombres, pero apenas me tocó estar en una conferencia con Secretaría de Cultura, a la cual asistió una chica muy dulce, egresada de la UDLA, y que admira profundamente la licenciatura en danza de la UAP, porque ofrece perspectivas que no ofrece la UDLA, Claro. ¿no? Y tiene una lógica social el asunto, pues. Entonces creo que nuestra escuela sí se ha ido posicionando bien a nivel nacional y creo que todavía la podemos posicionar muchísimo mejor. Claro, maestros. Y con este cambio y con esta situación que nos ha traído la pandemia y con esta necesidad de reformar un poco, de ampliar la mirada, de ver hacia nuevas áreas en la danza, ¿ustedes consideran que sería pertinente o posible trabajar en la licenciatura en danza en un plan híbrido? Yo creo que sí. Bueno, si a mí me preguntan, no solo pertinente, sino creo que es indispensable, porque la concepción del mundo es otra. Es decir, ¿cómo lograr un distanciamiento físico que no implique un distanciamiento emocional? Eso lo tendremos que indagar y investigar, y no, es difícil, yo lo sé. Siento feo. Ahora, no en todas las materias probablemente, o no todo el tiempo en todas las materias. Habría que pensarlo con mucho detenimiento, pero yo sí creo que, porque además el mundo va para allá. Sí. O sea, la Ya sensación estamos. del otro ya no tiene el impacto y la fuerza que tenía antes, que era la única manera de estar con el otro, con la otra, con los otros. Claro. Ahora Es la cierto. realidad virtual sí nos permite estar con los otros de una manera diferente, entonces hay que incorporarlo al proceso formativo, porque todos estamos en eso. Si tenemos alguna consulta, ahí vamos con el famoso Wikipedia. Digo, eso es... Y ya pasó. Y creo que ya pasó, que los chavos ya saben otras cosas. Y bueno, y no quiero decir, porque bueno, cuántas páginas no se han abierto de mayores de 40, menores de 60, si quieres ser mi amigo de 15, o yo qué sé. La gente se empieza a conocer de otras formas, claro. y no solo se conocen de manera superficial, se han generado matrimonios a través de eso, con todos los riesgos que esto implica. Claro. Sí, sí. Entonces tendríamos que Muchas pensar cosas. que el rol de lo virtual, tenemos que ver cómo carambas lo vamos a incorporar de manera Llegó para positiva. quedarse. Sí, es que así es. Sí, Así realmente esta es la nueva normalidad. Sí, claro. ¿No? Y la normalidad fue desde que entró la pandemia. Y se habla de que vienen cambios, ¿no? Porque vienen cambios ecológicos, vienen cambios cada vez más. Y que además la escuela tiene que estar preparada. Por eso yo también lo digo, bueno, entonces, ¿qué tipo de danza? Porque tenemos que cambiar también esta visión, ¿no? Bueno, entonces yo ¿cómo lo voy a formar? Porque si yo voy a trabajar con alguien lejos, también la perspectiva de ese lejos, el cuerpo es distinto, la forma de pensar, la forma de asumirse, y entonces, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? Por eso
para mí todavía me cuesta porque fui formada de otra manera. Por eso yo decía, el reto para el docente. Ajá, Ahora no, el reto claro. no es para los alumnos, porque ellos ya nacieron en esta diferencia. El reto está siendo para la institución y para los que estamos dentro de las instituciones. Y por último, maestros, ¿qué sería así indispensable mejorar en este plan de estudios? ¿Qué consideran que es algo que es urgente mejorar? Y hay que decir la verdad, ¿no? Pero lo que pasa es que ya no me van a volver a invitar. Y creo que al CCU ya no voy a poder entrar. Bueno, en el plan sí hay que hacer una revisión, ¿no? Realmente con todos los colegas tenemos que aprender a trabajar en colectivo, a ver las habilidades del otro, a ver las diferencias de la danza, pero no desde lo que yo creo, sino desde lo que viene, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer esta ruptura. Si se habla de un nuevo plan de estudios, también se tiene que ver cambios dentro de la institución. La institución sí ha abierto este paradigma en el sentido de decir, ok, sean distintos, pero seguimos teniendo las mismas formas de socializar, de llevarnos, ¿no? Por ejemplo, hablaba la maestra, ¿no? Las tutorías, que yo las critico ahora porque en el sentido de que con el alumno tú tienes que ir creciendo, no lo estamos haciendo. Somos el papá, que es algo que yo digo, es que no somos papás, el papá que se quedó en casa, ¿no? El papá se quedó en casa, tampoco somos tutores, ¿no? Pero nosotros debemos de ser el ejemplo y nosotros también como artistas que estamos creando, o sea, tiene que haber este movimiento en cuanto a la institución, en cuanto a la docencia, en cuanto a la creación, en cuanto al apoyo. Entonces yo creo que desde ahí es donde los que estamos al frente tenemos que cambiar esta perspectiva, ¿no? Para que pueda funcionar. Sí, va a haber materias, yo creo que siempre va a haber materias. Si ahorita lo vemos desde esto de hablar de lo híbrido, híjole, pues podemos hablar de muchas materias, pero seguimos hablando desde la materia, desde la asignatura, desde el 10, desde la evaluación, una evaluación malentendida, una tutoría malentendida, ¿no? Una gestión malentendida. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer la reflexión de cómo, ahora sí que cómo podríamos salvarnos, ¿no? Esto que pasó, ¿Quién salva el barco? sí, cómo salvarnos, porque es lo que va a pasar. Ya otras instituciones están trabajando, ya otros grupos están trabajando, ¿no? Dijeron, yo ya no regreso a la institución, pero entonces hay grupos que están haciendo otras cosas. Entonces, desde ahí nosotros yo creo que tenemos que replantearnos y, como dice la maestra, ser mucho más flexibles, ¿no? Y ver la habilidad del otro y ser más colectivos. Creo que desde ahí tendríamos la versión. No te puedo decir qué materias en general, que sí, que no, porque tendría que ser muy concienzudo el asunto. Yo creo que tenemos que cambiar de paradigma. Estoy convencida de eso. Creo que tendríamos que partir, bueno, de estos dos pilares que mencioné que me parecen fundamentales. En términos de concepción, creo que tendríamos que tomar en cuenta el nuevo concepto de cultura que se está planteando a través del nuevo plan de desarrollo de la institución, que me parece muy interesante, que además es resultado de una consulta bastante amplia. Y me parece que hay dos aspectos que considero sustantivos para el nuevo enfoque. Uno tiene que ver con la descolonización del pensamiento, que acabo de hablar de eso en una conferencia. La otra es la asunción del cuerpo como el sujeto mismo. Y finalmente, que es fundamental, la preparación de nosotros los docentes. Porque históricamente, lo digo con todo respeto, yo misma lo ejercí así, la docencia es la jubilación del bailarín, cuando ya no pueden bailar son docentes, o en muchas ocasiones la frustración del bailarín. Entonces, a partir de esas dos situaciones, digamos, no contamos a nivel nacional más que con una licenciatura en danza clásica en términos de docencia, y no hay más. Lo demás estamos repitiendo lo que aprendimos.
Y ahí hay un primer problema grave, ¿no? Porque repetimos, no solo copiamos ejercicios, lo cual nos aleja del arte, sino que además copiamos estereotipos y los aplicamos desmesuradamente y sin ningún criterio en nuestros alumnos, y en función de eso establecemos ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, coincido plenamente con lo que han dicho y insisto, creo que tenemos que partir de un paradigma completamente diferente con estos dos pilares y con una concepción que sea capaz de responder en el mundo presente a la descolonización del pensamiento en términos del estereotipo físico que seguimos pretenciosamente queriendo tener. Desgraciadamente. Sí, de la asunción del sujeto con su cuerpo como tal y de la preparación de nosotros los docentes. Sí. ¿Algún otro comentario, maestros? Bueno, a mí algo que me ha conflictuado muchísimo desde que entré a la licenciatura a trabajar es la exploración de todos estos campos cuando hablamos de la danza. Claro. Siendo muy honestos, a mí me conflictúa demasiado, demasiado. Se podrá escuchar como un poco antiguo, tradicional, tal vez. La edad. Imagínate yo. Pero creo yo que algo que nos ha, que no nos ha dado como la satisfacción total a algunos de nosotros, es esta parte de tener como todos estos caminos, simplemente por llamarlo una licenciatura en danza en general, ¿no? En general no viene dentro del nombre, pero me refiero a un concepto, ¿no? Me queda claro que el mundo cambia y va a seguir cambiando, pero creo que finalmente también no nos damos abasto nosotros, nuestras preparaciones incluso, no son lo suficientemente, ¿cómo lo diré? No son lo suficientemente grandes y mucho menos nuestra experiencia para poder abordar tantos caminos. Es cierto que muchos de nosotros pues tenemos criterios diferentes, pero creo que también eso a la vez nos ha conflictuado al momento de querer hacer clic, ¿no? Porque abordamos la danza desde una perspectiva totalmente distinta para algo totalmente académico, como lo menciona la maestra Irina, ¿no? Entonces, creo yo y una de mis propuestas cuando nos sentemos a hacer esta nueva actualización es enfocarnos en una cosa, por el amor de Dios, porque de verdad, o sea, creo que ha sido un conflicto muy grande, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Yo estoy este año por cumplir 8 años con ustedes como compañeros de trabajo y han sido 8 años en donde me he preguntado todos los días lo mismo, ¿no? Me queda claro que finalmente nuestra licenciatura es rica, los resultados desde el nacimiento de la licenciatura han sido buenos, pero esta abertura, esta amplitud del término danza a mí no me termina de convencer. Estoy hablando de mí, ¿no? Entonces, llámenme cuadrado, llámenme lo que sea, pero yo necesito enfocarme en una cosa, no en 5, ¿no? No me creo capaz de ver 5 perfiles. Es que yo estoy hablando de mí. Yo creo, tienes toda la razón, maestro, pero creo que el problema no está en el a dónde queremos llegar, sino desde dónde partimos. ¿De dónde llegamos? ¿De dónde venimos? El punto de partida es el fundamental. En filosofía y letras, voy a poner como ejemplo, en filosofía mismo, no leen a todos los filósofos, sería una locura, o sea, hay cientos de filósofos. Han hecho una acotación de los temas o de la importancia a partir de lo que estiman,
y leen algunos que son los sustantivos, son los que permiten entender a los demás, ¿no? Entonces, no es que vayamos a dar clases De todo. de todas las danzas, no podríamos. se puede. No. Tendríamos que preguntarnos qué necesita un bailarín en términos de sí mismo para poder aplicarse casi a cualquier expresión dancística. Porque todas esas distintas formas de hacer danza sí tienen puntos de convergencia que trascienden estilos Exactamente, específicos, ¿no? Sí. Entonces, de tal manera que no nos estemos refiriendo a los ejercicios, sino a lo que está, para qué vamos a hacer esos ejercicios. Es decir, Los objetivos, ¿no? ¿Dónde queremos? sí, el plié es un recurso, no puede ser una meta. Y ahí es donde tendríamos que respirar profundo y decir, ok, vayamos a lo que es sustantivo en términos de un sujeto como cuerpo, ¿ya? Para un dominio que le permita ejercer desde el hip hop hasta el trabajo de puntas en clásico. Claro. Y yo estoy segura de que hay convergencia y hay puntos en común. Sí. Porque lo otro sí nos va a enloquecer, o sea, sería... No, y en términos de docencia lo mismo, ¿no? De terapia ocupacional o para autistas, incluso las edades y rangos de autismo, niños Down, ciegos, sordos y mudos, y no acabaríamos. No. Sí tendríamos que entender qué elementos básicos se necesita para utilizar la danza como un medio terapéutico de aplicación para... En general. ¿no? Claro. Claro. Sí, ya cada quien va teniendo No. sus Exacto. estrategias. Yo creo que es Perdón, dar... y, sí, perdón, y lo sí. mismo en términos de gestión. No es que vayamos a ser Gestores. gestores. Hay licenciaturas y maestrías en gestión, por Dios, no podemos postular a eso, sino a entender el proceso de la danza en cualquiera de sus vertientes, como un proceso que requiere, aparte del arranque creativo en cualquiera de sus vertientes, en términos de producción, de aplicación de esa producción, es decir, de cómo lo voy a hacer y de difusión. Y ahí es donde entra el terreno de la gestión, pero con una mirada que no es la de el gestor que va a tener una gran empresa y que No, es tener las nociones, autogestión, ¿no? Y claro. tener las nociones para saber qué pasa y cómo podemos resolver. No es que tal vez no lo vamos a hacer, a lo mejor vamos a contratar a alguien, pero que no nos vean la cara también, ¿no? Y saber qué cosa es lo que es que hay que hacer esto, Incluso el caminito, conocer el caminito. pensar Claro. que esto que vamos a entregar en la licenciatura, como ocurre en todas las licenciaturas, es una generalidad. Más Sí. bien tendríamos que pensar qué ofertas de posgrado vamos a ofrecer para que ellos para vayan llegar a una especialidad. profundizando en lo que desean, como decían la maestra María Noel, como un embudo, al revés, ¿no? Exactamente. Que para que las Ahora, raíces para que afuera. extiendan de conocimientos toquen otras actividades, vertientes, conocimientos, etcétera. O sea, ya tendríamos que ir pensando cómo vamos a continuar, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Sí, y que yo iba a esto, yo creo que también algo en lo que hemos errado es pensar que la danza si no se hace con movimiento, y lo que yo hago es lo único que es válido. Tú haces algo distinto en la danza, eso no es válido, no, la danza es danza. Y que además la danza implica un abanico de posibilidades y que yo tengo que estar preparado y que si en algún momento yo entré pensando en que iba a ser un bailarín de ballet y en el camino me encontré que no, por angas o mangas, hay otro, ¿no? Y que mi cuerpo me da esas posibilidades y que a lo mejor acabe en la gestión y que no es tan malo porque también uno de los grandes errores académicos, acabaste como gestor, ¿no? Te vas a hacer como docente, es tu peor castigo, ¿no? Y es cuando yo digo, Dios mío, ser docente de danza no es, sí es un castigo en el sentido del trabajo, pero es una bendición, ¿no? Es mucho o sea, trabajo. por cómo se está dando en el mundo el campo laboral, ¿no? Ya eso ya sería otro tema a debatir. Pero no, o sea, porque de hecho yo he aprendido más danza dándola que haciéndola. Claro.
O sea, haciéndola mis emociones, yo soy muy ególatra y me siento bien. Pero cuando yo enseño es cuando digo, ¿y ahora cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a partir? ¿Cómo voy a hacer que el otro lo entienda? ¿Cómo? Y además que el otro se aprenda del aprendizaje, que lo haga significativo, que lo haga suyo y que además se sienta orgulloso de lo que está aprendiendo. Que eso es algo que también en toda la docencia nos tenemos que replantear. Porque si tú no bailas como yo, entonces no eres sujeto de éxito, ¿no? Que también son palabras que a veces como nos hacen daño. Y no, la danza es un movimiento humano en todo el mundo y aquí algo que yo encontré en Occidente nos hacemos de una manera, en Oriente se hacen de otra. El ballet allá no es reconocido, ni el ballet ni el contemporáneo. Y hay miles de escuelas. Decía una maestra, Silvia Durán, hace mucho tiempo, algo que se me quedó grabado para siempre y lo comentó en la primera evaluación de CIES, que tuviéramos mucho cuidado con pensar en que teníamos que hacer solistas, ¿no? O grandes bailarines dotados de... porque además eso nos llevaba a nuestra propia desaparición, digamos, ninguna universidad aguanta que hayan 3 alumnos de ingreso y que egrese uno, ¿no? Claro. Sí. Decía que, no recuerdo el lugar, pero se creó una licenciatura en mariachi, en mariachi, y salían tocando con todo el repertorio mariachi y todos se colocaron extraordinariamente bien y más del 50% fueron a dar a Europa donde fueron súper bien contratados. O sea, ahí es donde nosotros esta amplitud que tú dices que lo que yo hago y lo que tú... Claro, música es música, no hay por qué pensar. Además, en general, con todo respeto, los grandes solistas históricamente se han formado en los conservatorios, porque entran desde pequeñitos. Entonces sí tendríamos que cuestionarnos, no es que, como dices, no es que nos tengamos que volver locos pensando cómo vamos a abarcar todo. Eso es un resultado, ¿no? Las distintas manifestaciones del arte de la danza son un resultado, pero sí hay convergencia, hay puntos en común y eso es lo que nosotros tendríamos que poder amarrar. Me queda pensando. Sí. No, y está bien, qué bueno que hay estos puntos, y lo entiendo perfectamente porque todos nos formamos en estas escuelas, ¿no? Pero las realidades son otras y que además ya me formé, pero no porque yo me formé así tengo que formar al alumno para sus nuevas realidades. Y además, también a ellos alimentarles esa búsqueda. Una licenciatura, no puede también dar todo. Por mucho que quisiéramos, no podemos dar todo. Yo creo que el arte se tiene que convertir en un estilo de vida, algo que Fernando Canales una vez decía del arte, ¿no? Y el arte tiene que volverse tu comida, tu alimento, tu búsqueda. Y creo que eso es lo que tenemos que alimentar en el alumno, que es lo que nos falta, ¿no? Y que a nosotros también. A veces nosotros mismos carecemos del conocimiento del otro, menospreciamos la misma danza que es distinta a la que yo hago. Entonces, ¿cómo queremos que el alumno tenga una sed de conocimiento cuando nosotros también somos, ahí sí es cuando se dice somos el papá, pero porque lo que ven de nosotros, ¿no? O sea, cómo nosotros tenemos el concepto del arte, lo vamos a transmitir en el alumno. Creo que sería a partir de ahí, ¿no? Que nos seguimos cerrando en que la danza es esto y simplemente es esto. Claro, hay caminos, un plié se utiliza en todo tipo de danzas, ¿no? Tú haces el afro y necesitas estar abajo porque si no las lesiones van a ser totalmente fuera, aunque sea tribal, ¿no? Lo más tribal, todo ¿no? se va a llamar diferente. Lo más tribal, nombre, pero aún así se utiliza. Claro. Entonces, ¿cómo hacer que el cuerpo no lo lesiones? Vas a hacer afro, pero que no lo lesiones, que a los 40, 50 años puedas seguir bailando afro. No, porque no, y que además la escena no nada más es el teatro, la escena es todo. O sea, ya tenemos que cambiar en esta perspectiva, ¿no? Bueno, maestros, ha sido una charla muy interesante. Uno de los puntos más importantes es pensar el plan de estudios, pensar nuestro ejercicio docente desde la perspectiva de las generaciones que tenemos en este momento, desde los cambios que han habido en el mundo y las necesidades que tienen nuestros jóvenes. También la idea de trabajar con la sensibilidad
con la sensibilidad de los jóvenes de hoy, que es distinta a cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros nos formamos, a la forma de educación y la forma de aprender que también nuestros jóvenes tienen. Entonces, bueno, tenemos un reto bastante grande, hay mucho que hacer, pero también nos damos cuenta que tenemos un campo ganado, que no es que estemos mal en el camino, o sea, hemos avanzado, la licenciatura en danza ha progresado, este plan 2016 ha tenido buenos logros, buenos aciertos, y uno de ellos ha sido la idea de diversificar los campos laborales, que bueno, ahora nos toca fortalecer esos campos laborales para que nuestros egresados tengan más opciones en el arte, no solamente en la danza, sino que en el arte, y sobre todo trabajar como docentes para constantemente cambiar nuestra mirada y constantemente seguir actualizando y estar al pendiente de lo que son las necesidades de los alumnos. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotros, ha sido verdaderamente muy rico escucharlos, escuchar su experiencia, y pues los esperamos en un capítulo más de Foros de Expresión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.